Peregrinación virtual al Santo Cristo de la Grita, patrono y protector del Táchira. 410 años de fe, iglesia en salida que camina en espíritu y verdad. En esta peregrinación virtual que estamos realizando al Santo Cristo de la Grita, la catequesis de hoy la vamos a dedicar a María, Madre de la Iglesia. Porque María, la Madre de Jesús, ese Cristo del rostro sereno, es también Madre de la Iglesia. Y podríamos comenzar preguntándonos, ¿por qué María es Madre de la Iglesia? María es Madre de la Iglesia porque al ser Madre de Cristo, es también Madre de los fieles y de los pastores que forman con Cristo un solo cuerpo místico, la Iglesia. Por eso el Papa Pablo VI, dirigiéndose a los padres conciliares del Vaticano II, declaró que María Santísima es Madre de la Iglesia. A fin de obtener una imagen magnífica y singular de María, es necesario recurrir a los evangelios y los hechos de los apóstoles que nos dan piezas de su vida y lo que ella significa en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Por eso, si queremos saber lo que significa María como Madre de la Iglesia, abrimos los Hechos de los Apóstoles y vemos cómo San Lucas, que en los primeros capítulos de su Evangelio nos la presenta como Madre de Jesús y por lo tanto como Madre de Dios, ahora nos la presenta como Madre de la Iglesia naciente. En San Marcos, capítulo 3, versículos del 5 al 7, vemos cómo los creyentes somos la madre, hermanos y hermanas de Jesús. Ya no es la carne, ni la sangre, ni la generación natural descendiente de Abraham lo que constituye la familia o el pueblo de Dios, sino la fe en Jesucristo. San Lucas, en el capítulo 1, versículo 45, nos presenta a María como la gran creyente, de manera que Isabel, llena del Espíritu Santo, la colma con la alabanza suprema. Dichosa tú que has creído. Así tenemos a María como doblemente Madre de Jesús, como quien le ha dado su ser de hombre y como quien lo ha concebido por la fe más profundamente que nadie. Lucas nos hace entender perfectamente a Marcos. San Mateo ve la fe como la estrella de los magos que los guía hasta dar con Jesús. Al entrar, encuentran a Jesús en los brazos de María, su madre, y ella se los ofrece para que lo adoren. De esta manera, San Mateo nos presenta a María como la gran dadora de Jesús a los hombres. San Juan, en el capítulo 2, nos presenta a María intercediendo ante Jesús y le arranca el primer milagro cuando los sirvientes obedecieron el mandato de María: hagan lo que Él les diga. Vemos aquí el poder de intercesión que tiene ante su Hijo Dios y cómo nos manda a obedecer y a creer en la palabra del Señor. Luego el mismo San Juan, en el capítulo 19, versículos 26-27, lleva esta fe de María hasta la noche oscura del Calvario, donde no ve nada, pero sigue creyendo con fe firmísima, y es entonces cuando le declara a Jesús la maternidad espiritual sobre todos los creyentes. Ahí tienes a tu Hijo. Esto es lo que le dice a ella y nos comunica a continuación a nosotros: ahí tienes a tu madre. Y desde ese momento, representados en Juan, la Iglesia la recibe como madre suya y la cuida. Después de la ascensión, los Hechos de los Apóstoles nos hacen ver a María en el centro del grupo. Pedro y los apóstoles son la cabeza que rigen y gobiernan la Iglesia naciente, y María es el corazón que llena de fuego a la primera comunidad cristiana. Los Hechos la presentan al frente de la fe y la oración, alentando la unión de los discípulos, primero esperando el Espíritu Santo y luego viviendo el fuego de Pentecostés. Así es entonces como nos presentan a María
los evangelios y los hechos de los apóstoles, nacidos en las primeras comunidades cristianas, como expresión de su fe. Y es así también como nosotros la vemos, la creemos y la vivimos, pues somos la misma iglesia que enlazamos con los apóstoles, unidos en Pedro su cabeza. Aunque no nos lo exprese escrito los hechos de los apóstoles, el quehacer de María en la primera comunidad cristiana, la iglesia naciente, sí, por lo mismo que nos revela la palabra de Dios, podemos intuir cuál era la actitud y el quehacer de María en la iglesia primitiva, cómo cuidaba de ella, oraba con ella, acompañando la unión de los discípulos en la misión de vivir la fe en su Hijo Jesús y de extenderla por el mundo entero. ¿Qué culto tributa la Iglesia a la Santísima Virgen? La Iglesia tributa un culto singular a la Santísima Virgen que empezó pronto en la Iglesia y que durará siempre, según las palabras proféticas de María. Me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Ese amor que los fieles tributan a María como madre, procurando amarla como la ama el Señor Jesús, es lo que conocemos como piedad filial. Los papas en los últimos tiempos nos han transmitido con mucho fervor la maternidad de María en la Iglesia. Y el Papa Francisco, considerando atentamente que la promoción de la devoción puede incrementar el sentido materno de la Iglesia en los pastores, en los religiosos y en los fieles, así como la genuina piedad mariana, ha establecido que la memoria de la bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia, sea inscrita en el calendario romano el lunes después de Pentecostés y sea celebrada cada año. Esta celebración se ha propuesto para recordar que el crecimiento de la vida cristiana debe fundamentarse en el misterio de la cruz, en la ofrenda de Cristo, en el banquete eucarístico y en la Virgen oferente, Madre del Redentor y de los redimidos. Esta fe de la Iglesia la ha acompañado María a lo largo de la historia como madre que es de la Iglesia y nos la ha revelado en las diferentes apariciones donde se nos ha manifestado, pidiéndonos siempre la conversión para ir a su Hijo Jesús. Por ejemplo, Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela, cuando se le apareció al indio Coromoto, le pidió que fueran donde los blancos para recibir el bautismo. Ella nos quiere a todos, hijos de Dios y miembros de la Iglesia. Ella acompaña y protege nuestro pueblo del Táchira bajo su advocación de Nuestra Señora de la Consolación de Táriba. Y con su amor maternal, con esa piedad filial que le tenemos los tachirenses a esta advocación a través de las peregrinaciones, del rezo del Santo Rosario en familia, cuida nuestra fe llevándonos a su Hijo Jesús, que está en esa imagen del rostro sereno que veneramos en la grita. Este año, por las circunstancias que estamos viviendo de la pandemia que azota al mundo entero, nos reunimos como iglesia doméstica no solo para rezar el Santo Rosario, sino también para recibir al Santo Cristo de la Grita, porque es Él el que peregrina a nuestros hogares y al corazón de cada uno de nosotros los creyentes, donde quiera que nos encontremos. María, siempre dócil al Espíritu de Dios, intercede por nosotros, hijos tuyos y de la Iglesia, a fin de que nos dejemos hacer por aquel que todo lo transforma y hace nuevo, que seamos luz en la Iglesia y nuestro testimonio anime a muchos a buscar a Cristo y a dejarle ser el Señor de sus vidas. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Amén. Santo Cristo, protege a Venezuela. Haz que pronto seamos liberados de esta pandemia que azota a nuestra región, a nuestra patria y al mundo.